El presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Leonidas Issa Salazar, al cumplir una agenda apretada por fin de año, expresa un saludo afectuoso al inicio también de este año 2020. A la vez recuerda hechos que marcaron el año anterior, problemas que se vienen arrastrando y perjudicarán en los demás años. Para nosotros el año 2019 ha significado tres momentos muy importantes. Uno, pasamos un proceso organizativo, un proceso político también, donde aquí en la provincia de Cotopaxi hemos triunfado en la época electoral, en donde las organizaciones de base se mantuvieron, en este caso, la decisión colectiva, la decisión orgánica. Y por ello hemos pedido que nuestras autoridades de elección popular deben responder a las agendas de las estructuras comunitarias, a las agendas de las estructuras organizativas y con ello fortalecer nuestro papel organizativo para seguir luchando por nuestros derechos. Hay un segundo momento donde en el cambio de la política nacional que hemos visto, el gobierno nacional adoptó una política mucho más afianzado como es conocido en términos políticos, al neoliberalismo. Es así que desde finales del año 2018 el gobierno nacional ya adoptó esta decisión, que en consecuencia en todo el año ha significado retrocesos a muchos derechos de los pueblos, no solo indígenas, sino de los otros sectores sociales, como es el caso de los hermanos trabajadores, ¿no es cierto?, en el tema de los derechos laborales. Y así también muchos derechos que tienen que ver de los pueblos indígenas, como el derecho a la consulta libre, previa e informada, que tienen que ver en este caso con los problemas mineros que tenemos en nuestros territorios. Entonces hay una política adoptada del gobierno nacional de seguir actuando bajo las decisiones del Fondo Monetario Internacional, en este caso en detrimento de no escuchar a las organizaciones sociales, no escuchar a los conciudadanos que hemos dicho deberíamos hacer de otra manera también. Y hay un tercer momento que nos parece importante, el cierre del año, y también a la vez muy doloroso, como fue conocido el levantamiento de octubre, por todo esto lo que ha venido acumulando, incluso desde el anterior gobierno, el gobierno actual, se ha ido acumulando los problemas en el Ecuador, ya sean sociales, ya sean económicos, ya sean culturales también, ¿no es cierto? Y que eso fue una manifestación, en este caso para el mes de octubre. Y en ese sentido nosotros hemos dicho, cualquier decisión para los gobiernos de turno siempre debe ir, en este caso, coordinado con la sociedad en su conjunto y para poder realmente salir de las crisis que en este momento enfrentamos. Es así que para nosotros el mes de octubre fue una jornada muy dura, hemos perdido a nuestros compañeros de aquí de la provincia de Cotopaxi, nomás hemos perdido 4 compañeros y a nivel nacional, según el reporte, son 11 miembros que han perdido la vida en el paro del mes de octubre. De aquí en adelante, ¿qué nos queda? Un año bastante difícil, no se ha superado la crisis económica y no se va a superar posiblemente en los 2, 3, 4 años, porque tenemos que hacer una planificación a largo alcance, la que permitirá realmente topar de fondo cómo vamos a superar la crisis, en este caso que ya estamos a nivel del Ecuador, no solo en este caso a nivel del Estado, sino para toda la sociedad, digamos, en su conjunto, ¿no es cierto? Porque en este momento se pretende resolver el hueco fiscal que sobrepasa los 3.600 millones de dólares, con la proyección que se ha hecho. Tenemos sobre los 5.000 millones de dólares de este año y los próximos años que vendrán. No es solo ese el problema, sino realmente hay un hueco grande sobre el tema del desempleo, el subempleo y el desempleo. Aquí en el Ecuador, según las últimas estadísticas, enfrentamos más de 5 millones de compañeros que no tendremos empleo seguro. Eso significa que estaremos empleándonos en lo que sea, ¿no? Y en ese sentido realmente son datos alarmantes para el Ecuador, y eso significa que el sector privado, el sector público, el sector comunitario, vamos a tener que enfrentar en los próximos años esta crisis económica que ha sido generada los últimos años.
Además, Isa enfatizó el problema ambiental que se vive en nuestro mundo, con un sistema que está acabando poco a poco con nuestra madre tierra, con intervenciones mineras, entre otras. Tenemos que profundizar este debate hacia dónde vamos, y por ello nuestra propuesta que hemos dicho, no podemos seguir alimentando este calentamiento global, esta presión ambiental que hemos generado, como es el caso de seguir explotando la minería a gran escala o el petróleo, que estamos ampliando las fronteras petroleras. En este momento necesitamos realmente hacer un cambio de la matriz energética, del uso de la energía fósil a energías limpias. Pero en ese proceso de cambio no puede ser que los que siempre hemos sido afectados ahora sigamos siendo afectados, sino tiene que haber un comportamiento a nivel de los estados, cómo poder generar ese cambio sin mayores crisis que generen en los sectores más empobrecidos. También indicó que existe predisposición al diálogo para ser escuchado, debatir y proponer en busca de los derechos colectivos. Todo lo que tenga que ver para ir resolviendo los problemas de nuestra provincia y el país, nuestra predisposición, siempre lo hemos dicho, pero que esos diálogos no signifiquen para justificar alguna adopción de alguna política que tome el gobierno nacional, sino que realmente esos diálogos signifiquen resolver los problemas que hasta ahora no están resueltos. Por ello nosotros hemos mantenido en nuestra postura a nivel nacional los diálogos con resultado, los diálogos con respeto, y esos diálogos que efectivamente sean fecundos para tener frutos. En ese sentido, por parte del movimiento indígena, nunca hemos cerrado las puertas a nadie, absolutamente a nadie, sino exigir respeto sobre los derechos consagrados en la Constitución y los derechos que día a día hemos ido generando también como pueblos, como organizaciones sociales, como ciudadanos, en este caso, ¿no es cierto?, aquí en la provincia de Cotopaxi. Se discutirá sobre una agenda apegada a la realidad de las comunidades y que se pueda dar solución a los problemas latentes. Aquí lo que está claro es que hay una agenda nacional, hay una agenda territorial en la provincia de Cotopaxi, que eso sí correspondería directamente a las autoridades locales de la provincia, pero hay una agenda nacional, como habíamos dicho, que eso corresponde ya a una decisión de la política nacional, que es con nuestra organización madre, que es la CONAI Lecuarunari, y también con nuestro, en este caso, con el presidente de la República, porque a nosotros nos parece una respuesta inadecuada que fue recibida, ¿no es cierto?, la CONAI frente a la propuesta económica que propuso el Parlamento de los Pueblos, donde también es parte la CONAI. Entonces, en ese sentido, no queremos un diálogo para justificar, como dijimos, sino realmente sobre lo que está propuesto, cuáles son los mecanismos para avanzar en adelante y sacar a nuestro país, a nuestra provincia en adelante. Decimos, tiene que ser sobre una agenda. Yo, al menos, cualquier invitación que hemos pedido a nivel nacional, a nivel territorial, siempre discutiremos sobre una agenda establecida, y esa agenda esté apegado a la realidad de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones, y que efectivamente sean esas agendas para superar los problemas, superar estas crisis, superar realmente todo lo que hasta ahora no ha sido superado, todo lo que hasta ahora ha sido vejado, todo lo que hasta ahora ha sido deslegitimado. Nosotros, con la misma humildad, con el mismo sentir de nuestra gente, seguiremos en este camino de lucha sin dejar ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de que también hay que dialogarla. En este año el sueldo básico sube $6, lo cual es de $400 el salario básico, mientras que la canasta supera los $700. A este tema también se refirió. Yo creo que en este momento los compañeros que por lo menos tienen el trabajo, se debe garantizar aquello, pero también ese trabajo tiene que ser dignificado a través de un salario, y nos parece un insulto. No son $10, que yo tengo entendido son $6 que se subieron, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es el incremento más bajo en los últimos años que se ha tenido para nuestros trabajadores. Por ello decimos, si las empresas que están ganando fortunas gracias al trabajo de los trabajadores
y en muchas veces también a la explotación de la madre naturaleza. Lo mínimo que se debe compensar es el salario justo, digno para los trabajadores. Es un tema que tenemos que debatir. A mí me pareció injusto, incluso aquí no fue una propuesta siquiera acordada entre el empleador y el empleado, sino fue una decisión del gobierno, en vista que no había una proposición, no había un acuerdo, digamos, para la aplicación. Pero lo mínimo que deben hacer los empresarios en este país es, gracias a los trabajadores, incluso se tienen los réditos de ganancias a través de sus empresas. Lo mínimo que se debe hacer es garantizar un sueldo digno. Si no, veamos a cómo está la canasta básica en el mes. Entonces, por ello nosotros creemos que sí tiene que ser una decisión que realmente dignifique al trabajo, al trabajador en este país. Viendo por otro lado, efectivamente, vemos que en las políticas desde el Estado, ¿no es cierto?, no se ha logrado resolver el problema con el IES. Se ha utilizado los recursos. En cierta medida se pretendieron utilizar estos recursos económicos para invertir, pero vemos que realmente se está volviendo una deuda impagable a los trabajadores, en este caso, a los que están, digamos, en el sistema de seguro social en este país. Por ello hemos dicho, esos incrementos o cualquier política que tenga que ver con el seguro social debe ser tomado decisión con los que son asegurados, con los que tienen una relación directa, en este caso los aportantes de este sistema al seguro social. Por ello, para cualquier cambio debe tener siempre la participación de los involucrados. Ahora visora una política realmente muy jodida en nuestro país, que necesitan recaudar de los lados que sean, pero no queremos que sigan siendo siempre los hombros de los trabajadores o de los campesinos, trabajadores del campo o de la ciudad, sino realmente que podamos, en este caso, discutir la política de manera integral, que todos los sectores económicos hagamos los esfuerzos realmente para sacar en adelante